Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración en detalle. Hoy nos metemos con una pregunta que, bueno, parece simple, pero las respuestas son complejas. ¿Dónde acaba la atmósfera de la Tierra y dónde empieza el espacio? Vamos a analizar a fondo eso que llamamos la línea de Kármán. Tenemos fuentes que, la verdad, analizan el concepto a fondo. Es la definición más usada del borde del espacio, pero bueno, ya veremos que ni todos están de acuerdo ni está libre de polémica. Lleva años siendo un debate. El objetivo hoy, entender bien qué es la línea de Kármán, por qué hizo falta ponerla, qué importancia tiene, sobre todo en lo legal y lo técnico, y por qué narices se sigue discutiendo dónde está exactamente. ¿Es una línea clara o es más bien una zona un poco difusa? Vamos a ello. Es que es una cuestión fascinante, de verdad. Toca la física del vuelo, sí, pero también el derecho internacional y hasta cómo definimos nosotros mismos eso de estar en el espacio. No es solo un número, una altitud y ya está. Es un intento de poner, digamos, un orden conceptual a una transición que es natural, que es gradual. Vale, pues empecemos por el principio, por lo básico. ¿Qué es formalmente la línea de Kármán? Pues mira, es la definición estándar, la que más se acepta a nivel internacional, para marcar el límite entre la atmósfera y el espacio. La estableció la FAI, la Federación Aeronáutica Internacional. Ah, la FAI, los que llevan los récords de aviones y cohetas, ¿no? Y son 62 millas, más o menos, sobre el nivel medio del mar. Y el nombre, claro, es por Theodor von Kármán, un ingeniero y físico húngaro-estadounidense que fue, bueno, un pionero total en aeronáutica y astronáutica. Entendido. Y la FAI la usa para distinguir, ¿no? Aeronáutica por debajo, astronáutica por encima de 100 kilómetros, algo así, como una frontera administrativa en el cielo. Exacto. Para ellos esa es la línea, para homologar récords, regular actividades, pero es súper importante entender que es una convención, un acuerdo. No hay una barrera física ahí arriba a los 100 kilómetros, ni nada que cambie de golpe. La atmósfera se va haciendo más y más tenue poco a poco cuanto más subes. De hecho, es curioso porque el propio von Kármán, basándose en la física pura del vuelo, calculó un límite teórico para que un avión pudiera volar con alas. Y le salía más bajo, unos 83,8 kilómetros. ¿Ostras? Sí, la cifra de 100 kilómetros fue una cosa que vino después, ya en los 60, más bien por ser un número redondo práctico. Vaya. O sea que la línea que todos conocemos por su nombre no es exactamente la que él calculó con la física. Aquí la cosa se pone interesante. Porque si es una convención, un número redondo, y no una frontera física clara, ¿por qué esa necesidad de ponerla? ¿Para qué sirve realmente? Pues la razón principal, como ya decías antes, es legal y regulatoria. Necesitas una línea, aunque sea por acuerdo, para saber qué leyes aplicas. Una cosa son los aviones, que están bajo la soberanía del país sobre el que vuelan, su espacio aéreo, Claro. y otra muy distinta son las naves espaciales, que se rigen por el derecho espacial internacional, el Tratado del Espacio Exterior y todo eso. Que curiosamente ese tratado no dice dónde empieza el espacio exterior, ¿verdad? Exacto, no lo define. Pero en la práctica, casi todas las organizaciones internacionales, las agencias espaciales, la ONU en sus debates, suelen usar los 100 kilómetros de la FAI o algo muy parecido como referencia. Ah, claro, el tema de la jurisdicción. Recuerdo que Andrew G. Haley, un pionero del derecho espacial, llamó a esto la línea jurisdiccional de Kármán, ya por 1963. Decía que era difícil fijarla con precisión, la comparaba con el nivel del mar o las mareas, pero que esta era mucho más compleja. Precisamente. Haley decía que había que mirar más cosas aparte de la sustentación de las alas que estudió von Kármán. Hablaba de, pues, cómo es el aire ahí arriba, si un ser humano puede sobrevivir, factores que ayudan a decidir dónde acaba el espacio aéreo. En la práctica, legalmente. El propio von Kármán, aunque él iba a la física, ya intuyó que esa transición, ese punto donde la aerodinámica ya no manda y empieza a mandar la inercia, la fuerza de Kepler, como él la llamaba, La que mantiene las órbitas. eso es, pues que esa transición podría ser una buena frontera jurisdiccional. Von Kármán puso un ejemplo muy bueno en su autobiografía con el avión cohete X-2 de Kincheloe, ¿no fue? Sí, el vuelo de 1956. 38 kilómetros y pico, a más de 3.000 por hora, las alas soportaban casi todo el peso, el 98%. Era vuelo atmosférico puro.
Pero él calculó que si ese avión llegaba a 91 kilómetros, unas 57 millas, la cosa cambiaba totalmente. Casi no habría aire para las alas. Y la inercia sería la que mandará, soportando el peso. Es el ejemplo perfecto para entender la física clave. Un avión normal necesita aire pasando por las alas para sustentarse contra la gravedad. Ajá, Pero claro, subes y el aire es cada vez menos denso. Muchísimo menos. Así que, para conseguir la misma sustentación, tienes que ir mucho, mucho más rápido. entiendo. Y llega un punto en que, para volar, para mantenerte arriba, en ese aire casi inexistente, necesitas ir tan rápido horizontalmente que la fuerza centrífuga, la misma que mantiene a los satélites en órbita, empieza a ser igual o más importante que la poquísima sustentación que te dan las alas. Justo ahí está el meollo físico. Es donde cambia el tipo de vuelo. En 1956, von Karman presentó un estudio clave sobre los límites aerotérmicos del vuelo. O sea, no solo miraba la sustentación, sino también el calor brutal por la fricción con las pocas moléculas de aire a velocidades hipersónicas. Claro, que eso también es un límite importante. Y analizó a qué velocidad y altitud se podía mantener un vuelo continuo. Lo bastante rápido para sustentarte, pero no tanto como para achicharrarte por la fricción. ¿Y le salió alguna cifra concreta para esa transición en ese estudio? Sí. Su gráfico, que se basaba en lo que había entonces, como el X2, mostraba un punto de inflexión bastante claro. Alrededor de los 83,8 kilómetros, unos 275.000 pies. Calculó que por encima de esa altitud, la velocidad mínima que necesitabas para tener algo de sustentación con las alas ya era tan alta que en la práctica esa velocidad te metía en órbita. ¡Qué bueno! Y por debajo, pues todavía dependías sobre todo de las alas y del aire. Así que esos 84 kilómetros más o menos eran un límite físico y de ingeniería muy relevante, con la tecnología de los años 50. Es fascinante, de verdad. O sea, que la línea no solo marca dónde empieza el espacio por convención, sino que se basa en un cambio real en cómo te mantienes arriba, donde la aeronáutica se convierte en astronáutica. Correcto. Y es interesante que Andrew Haley, cuando usó el término línea de Karman, basándose en ese estudio del 56, ya era consciente de que esos 83,8 kilómetros eran teóricos y que dependían mucho de la tecnología de la época. Él mismo mencionó que los cálculos usaban datos del Bell X2, la resistencia al calor de los materiales de entonces. O sea que con mejor tecnología la cifra podría cambiar un poco. Podría variar, sí. Haley también miró otras cosas técnicas que apuntaban a altitudes parecidas. Por ejemplo, que sobre los 90 kilómetros es donde empiezas a encontrar bastante oxígeno atómico libre, que es un cambio químico importante en la atmósfera superior. Vale, pero todo esto nos lleva de cabeza al debate de hoy, porque tenemos esa cifra original de los 50, basada en la física, sobre los 84 kilómetros. Ajá. Y luego la Convención Internacional de la FAI, fijada en 100 kilómetros desde los 60. Y las fuentes dicen, claro, que hay alternativas a los 100 kilómetros que se usan hoy, sobre todo en Estados Unidos. Efectivamente. Aquí es donde la cosa se lía y hay diferencias prácticas. Hay una divergencia clara. Por ejemplo, muy importante, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, para dar las alas de astronauta a sus pilotos, consideran astronauta quien ha volado por encima de 50 millas, millas terrestres, estatutarias. ¿Y eso cuánto es en kilómetros? Unos 80,5 kilómetros. Y no es un número al azar, ¿eh? Coincide bastante bien con el límite entre dos capas atmosféricas, la mesosfera abajo y la termosfera arriba. ¿Y la NASA? La agencia civil. ¿Usa los 100 kilómetros de la FAI o los 80 de los militares? Pues la NASA se alineó con los militares. En 2005 adoptó oficialmente las 50 millas, los 80,5 kilómetros, como el límite para considerar a alguien astronauta. Antes usaban los 100 kilómetros de la FAI, pero cambiaron para ser coherentes internamente. Sobre todo porque a veces militares y civiles volaban juntos en misiones experimentales que pasaban de 80 kilómetros, pero no llegaban a 100. Tuvo consecuencias prácticas, ¿no? Lo de los pilotos del X-15. Claro, permitió darles las alas de astronauta de forma retroactiva a pilotos míticos del X-15 de los 60. Gente como McKay, Dana, Joseph Walker hicieron vuelos que pasaron de sobra los 80 kilómetros. Walker llegó a 108 kilómetros. Pero en su día no les dieron el título de astronauta con el estándar FAI de 100 kilómetros. Con el cambio de la NASA se reconoció su hazaña. Un ajuste histórico interesante, sí. Pero, a ver, ¿y la FAA?
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que regula la aviación civil y ahora también el turismo espacial comercial. ¿Qué línea usa? Pues aquí otra capa más de complejidad. La FAA, para regular los vuelos suborbitales comerciales con pasajeros, piensa en Virgin Galactic, Blue Origin, Sí. ahí sí usa la línea de 100 kilómetros o 62 millas. O sea, para dar las alas de astronauta comercial a los pasajeros de esos vuelos, tienen que pasar los 100 kilómetros. Entonces, resumiendo, tenemos 100 kilómetros FAI y FAA para turismo espacial y unos 80 kilómetros militares de EUSA, NASA. Con esta diferencia, hay argumentos científicos recientes que apoyen más una cifra que otra, sobre todo los 80 kilómetros. Sí, sí que los hay. Y han cogido fuerza últimamente. Sobre todo unos trabajos de 2018 de Jonathan McDowell, que es un astrofísico de Harvard muy conocido por seguir satélites, y Thomas Gangale. Argumentan de forma muy sólida que los 80 kilómetros son una frontera más real, física y operativamente, que los 100 kilómetros. ¿Y en qué se basan? ¿Qué pruebas dan? Pues en varias cosas. Primero, revisaron a fondo las notas y cálculos originales de von Karman y dicen que su límite físico-teórico estaba de hecho más cerca de los 80 kilómetros que de los 100. Segundo, analizaron muchísimos datos de órbitas de satélites actuales y ven que los satélites en órbita baja pueden pasar varias veces por el perigeo, el punto más bajo, entre 80 y 90 kilómetros. Pierden energía por la fricción, pero aguantan. Vale. Pero si el perigeo baja de 80 kilómetros, la atmósfera es ya tan densa que es casi imposible que den una órbita más sin motor. La fricción los frena y los tira muy rápido. Entendido. Y tercero, miran los meteoros. Entran mucho más rápido que los satélites y normalmente se queman o desintegran entre los 70 y los 100 kilómetros. Eso también sugiere que es ahí, en esa franja, donde la atmósfera empieza a tener efectos físicos fuertes. Así que la física que vemos hoy parece apuntar más a los 80 kilómetros como el punto donde la atmósfera muerde de verdad. Son argumentos potentes, la verdad. Conectan la línea con cosas que se ven, con datos de ahora, no solo cálculos de hace 70 años. Y esto ha tenido eco en la FAI, los que mantienen los 100 kilómetros oficiales. Sí, bastante eco. A raíz de esos trabajos, la FAE sacó un comunicado en 2018 reconociendo que los argumentos eran válidos y que había que revisar el tema. Propusieron hacer una conferencia con la Federación Astronáutica Internacional, la IAF, para explorar a fondo la cuestión y ver si los 100 kilómetros seguían siendo lo mejor. ¿Y se hizo esa conferencia? Pues que se sepa públicamente o no se hizo o no llegó a conclusiones firmes. La definición oficial de la FAI, hoy por hoy, sigue siendo 100 kilómetros. El debate sigue abierto internacionalmente. Entendido. Y aparte de esta lucha entre 80 y 100 kilómetros, ¿hay otras definiciones o propuestas? ¿Quizá en derecho espacial? Sí, se ha pensado en otras formas, sobre todo en discusiones teóricas. Una idea es definir el límite de forma más funcional, sin un número fijo. Por ejemplo, decir que el espacio empieza en el perigeo más bajo que puede alcanzar un vehículo espacial en órbita. Suena lógico, pero ¿cómo debajo? Ahí está el problema. Esa definición la usa el ejército de Estados Unidos en algunos documentos, pero sin dar una cifra. Y es ambiguo. ¿Qué vehículo? ¿Cuánto tiempo tiene que aguantar? Por ejemplo, si quieres que un satélite dé al menos una vuelta completa en órbita circular sin motor, necesitas estar a unos 150 kilómetros, mucho más arriba, por la fricción constante. Uf, claro. Definir una frontera legal clara y que todos acepten sigue siendo complicado. Y algunos actores clave, como el gobierno de Estados Unidos, siempre han sido un poco reacios a poner una línea legal fija y dura entre su espacio aéreo y el espacio internacional, quizá por flexibilidad estratégica. Parece que prefieren cierta ambigüedad, sí. Muy interesante. Oye, y una pregunta que sale sola. ¿Todo esto de la línea de Karman es solo para la Tierra o hay algo parecido en otros planetas con atmósfera? Muy buena pregunta. La línea de Karman, con sus 80 o 100 kilómetros, es para la Tierra. Pero el principio físico de fondo, La transición entre sustentación por aire y fuerzas orbitales. eso, ese principio es universal. Vale para cualquier planeta o luna con atmósfera, sea como sea. Por eso, algunos científicos han intentado calcular altitudes equivalentes para otros sitios del sistema solar. Usan la misma física, pero con los datos de las atmósferas de allí. En una atmósfera finísima, menos del 1% de la nuestra en superficie, Casi nada.
Pues las estimaciones de su línea de Kármán marciana andan entre 80 kilómetros según unos cálculos y 113 kilómetros según otros. Y para Venus, que es lo contrario, una atmósfera superdensa y masiva, las cifras son muchísimo mayores. Se habla de 250 kilómetros o incluso 300 kilómetros o más. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Refleja perfectamente cómo la densidad y la escala de la atmósfera de cada planeta cambian totalmente a qué altitud se da ese punto crítico para el vuelo y la órbita. Fascinante, sí. Entonces, si hacemos balance de todo esto, la línea de Kármán, que parecía una simple raya a 100 kilómetros, resulta que es una mezcla complejísima. Hay física atmosférica, hay limitaciones de la ingeniería de mediados del siglo XX, hay una necesidad legal y de regulación muy clara, y hay un debate científico y técnico que sigue hoy muy vivo. Es menos una línea clara en el cielo y más, una convención humana. Útil, sí, pero imperfecta. Un intento de poner orden en una transición que en realidad es totalmente gradual. Lo has clavado. Refleja muy bien cómo necesitamos poner fronteras, sean físicas o legales, y cómo esas fronteras dependen tanto de lo que sabemos como de lo que podemos hacer y necesitamos en cada momento. El debate entre 80 y 100 kilómetros no es solo académico. Refleja que entendemos mejor la atmósfera y las órbitas, sí, pero también que cada vez hay más actividad humana justo ahí, en esa zona límite. Satélites muy bajos, aviones hipersónicos, turismo suborbital. Exacto. Y toda esa actividad hace que necesitemos una definición clara, funcional y aceptada por todos. Cada vez es más urgente. Es una síntesis perfecta. Y como siempre, nos gusta acabar lanzando una reflexión para quienes nos escuchan. A medida que vemos más vehículos reutilizables, más vuelos espaciales privados que operan justo en esa zona gris, entre el vuelo atmosférico alto y los viajes suborbitales, ¿cómo creéis que debería evolucionar la definición práctica de dónde acaba el espacio aéreo de un país y empieza el espacio libre internacional? Más allá del número exacto que pongan los papeles, ¿qué implicaciones nuevas legales, de seguridad, de tráfico, pueden surgir cuando haya muchos vehículos cruzando habitualmente esa zona tan debatida, entre los 80 y los 100 kilómetros? Es sin duda una de las preguntas clave para el futuro cercano de cómo vamos a gestionar el espacio próximo a la Tierra. La tecnología avanza muy rápido y las definiciones legales y operativas tendrán que ponerse las pilas para no quedarse atrás o generar problemas. Es un tema apasionante y complejo al que seguro habrá que seguir prestando muchísima atención.